Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros, el capítulo número 22 que estamos leyendo, que dice la salvación y la relación santa. Y hoy vamos a continuar con la parte número 2 que se titula La impecabilidad de tu hermano. Y esto dice así: lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino la verdad. Solo para el ego, para el que la verdad no tiene significado, parecen ser las ilusiones y la desilusión las únicas alternativas, las cuales son diferentes entre sí. Pero en verdad son lo mismo. Ambas aportan el mismo cúmulo de sufrimiento, aunque cada una parece ser la única manera de escaparse de la aflicción que la otra ocasiona. Toda ilusión alberga dolor y sufrimiento entre los tenebrosos pliegues de las pesadas vestiduras tras las cuales oculta su inexistencia. Sin embargo, esas sombrías y pesadas vestiduras son las que cubren a aquellos que van en pos de ilusiones y las que nos mantienen ocultos del júbilo de la verdad. La verdad es lo opuesto a las ilusiones porque ofrece dicha. ¿Qué otra cosa sino la dicha podría ser lo opuesto al sufrimiento? Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio. Tratar de encontrar felicidad en el sufrimiento es una insensatez, pues ¿cómo se iba a poder encontrar felicidad en el sufrimiento? Lo único que se puede hacer en el tenebroso mundo del sufrimiento es seleccionar algunos aspectos de él, verlos como si fueran diferentes y luego definir la diferencia como felicidad. Percibir una diferencia donde no la hay, no obstante, realmente no cambia nada. Lo único que hacen las ilusiones es ocasionar culpabilidad, sufrimiento, enfermedad y muerte a sus creyentes. La forma en que las ilusiones se aceptan es irrelevante. A los ojos de la razón, ninguna forma de sufrimiento se puede confundir con la dicha. La dicha es eterna. Puedes estar completamente seguro de que todo lo que aparenta ser felicidad y no es duradero es realmente miedo. La dicha no se convierte en pesar, pues lo eterno no puede cambiar, pero el pesar puede volverse dicha, pues el tiempo cede ante lo eterno. Únicamente lo eterno permanece inmutable, pero todo lo que se encuentra en el tiempo puede cambiar con el paso de éste. No obstante, para que el cambio sea real y no imaginado, las ilusiones tienen que ceder ante la verdad y no ante otros sueños igualmente irreales. Eso no sería diferente. La razón te diría que la única manera de escaparse del sufrimiento es reconociendo y tomando el camino opuesto. Toda verdad es lo mismo y todo sufrimiento es lo mismo también, pero ambos son diferentes entre sí, desde cualquier punto de vista, en toda circunstancia y sin excepción. Creer que puede haber una sola excepción es confundir lo que es lo mismo con lo que es diferente. Una sola ilusión que se abrigue y se defienda contra la verdad priva a ésta de todo significado y hace que todas las ilusiones
sean reales. Tal es el poder de la creencia, la cual es incapaz de transigir, y la fe en la inocencia sería fe en el pecado si la creencia excluyera una sola cosa viviente y le negase la bendición de su perdón. Tanto la razón como el ego te dicen eso mismo, pero la interpretación que hacen de ello es completamente diferente. El ego te asegura ahora que es imposible que puedas ver a nadie libre de culpa. Y si esta manera de ver es la única que puede liberarte de la culpabilidad, entonces la creencia en el pecado no puede ser sino eterna. Pero la razón ve eso de otro modo, pues la razón ve que la fuente de una idea es lo que hace que ésta sea cierta o falsa. Esto tiene que ser así si la idea es semejante a su fuente. Por lo tanto, dice la razón, si el propósito que se le asignó al Espíritu Santo fue ayudarte a escapar de la culpabilidad, y ese propósito le fue dado por aquel a quien nada que su voluntad disponga es imposible, los medios para lograr ese objetivo tienen que ser más que posibles. Tienen que existir y tú tienes que estar en posesión de ellos. Esta es una etapa crucial en este curso, pues en este punto tiene que tener lugar una completa separación entre tú y el ego, pues si ya dispones de los medios para dejar que el propósito del Espíritu Santo se alcance, dichos medios pueden utilizarse. A medida que los utilices, tu fe en ellos será cada vez mayor. Para el ego, sin embargo, eso es imposible y nadie emprende lo que no ofrece ninguna esperanza de poderse lograr. Tú sabes que lo que la voluntad de tu Creador dispone es posible, pero aquello que tú inventaste no lo cree. Ahora tienes que elegir entre ti y lo que es solo una ilusión de ti. No ambas cosas, sino una sola. No tiene objeto intentar eludir esta decisión. Hay que tomarla. La fe y la creencia pueden inclinarse hacia cualquiera de esas dos opciones, pero la razón te dice que el sufrimiento se encuentra únicamente en una de ellas y la dicha en la otra. No abandones a tu hermano ahora, pues vosotros, que sois lo mismo, no decidiréis por separado ni en forma diferente. Os dais el uno al otro o bien vida o bien muerte. Sois cada uno el salvador del otro o su juez. Y os ofrecéis refugio o condenación. Este curso, o bien se creerá enteramente o no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente, y tú te escaparás eternamente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto. La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, esperando a elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. No hay ninguna parte del cielo de la que puedas apropiarte y tejer ilusiones de ella. Ni hay una sola ilusión con la que puedas entrar en el cielo. Un Salvador no puede ser un juez, ni la misericordia
puede ser condenación. Y la visión no puede condenar, sino únicamente bendecir. Aquel cuya función es salvar, salvará. Como lo ha de lograr, está más allá de tu entendimiento, pero cuando lo va a hacer, está en tus manos. Pues el tiempo es una invención tuya y por lo tanto lo puedes gobernar. No eres esclavo de él, ni del mundo que fabricaste. Examinemos más de cerca la ilusión de que lo que tú fabricaste tiene el poder de esclavizar a su hacedor. Esta es la misma creencia que dio lugar a la separación. Es la idea insensata de que los pensamientos pueden abandonar la mente del pensador, ser diferentes de ella y oponerse a ella. Si eso fuese cierto, los pensamientos no serían extensiones de la mente, sino sus enemigos. Aquí vemos nuevamente otra forma de la misma ilusión fundamental que ya hemos examinado muchas veces con anterioridad. Solo si fuese posible que el Hijo de Dios pudiera abandonar la mente de su Padre, hacerse diferente y oponerse a su voluntad, sería posible que el falso ser que inventó y todo lo que fabricó fuesen su amo. Contempla la gran proyección, pero mírala con la determinación de que tiene que ser sanada, aunque no mediante el temor. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la suya. Pues solo si crees que su hijo puede ser su enemigo, parece entonces posible que lo que has inventado sea asimismo enemigo tuyo. Prefieres condenar al sufrimiento su alegría y hacer que él sea diferente. Sin embargo, al único sufrimiento al que has dado lugar ha sido al tuyo propio. ¿No te alegra saber que nada de eso es cierto? ¿No son buenas nuevas oír que ni una sola de las ilusiones que forjaste ha sustituido a la verdad? Son solo tus pensamientos lo que han sido imposibles. No puede ser que la salvación sea imposible, pero sí es imposible ver a tu Salvador como un enemigo y al mismo tiempo reconocerlo. No obstante, puedes reconocerlo como lo que es, porque esa es su voluntad de Dios. Lo que Dios le confirió a tu relación santa aún se encuentra en ella, pues lo que Él le dio al Espíritu Santo para que te lo diese a ti, el Espíritu Santo te lo dio. ¿No querrías contemplar al Salvador que se te ha dado? ¿Y no intercambiarías con gratitud la función de verdugo que le adjudicaste por la que en verdad tiene? Recibe de él lo que Dios le dio para ti, no lo que trataste de darte a ti mismo, más allá del cuerpo que has interpuesto entre tu hermano y tú, y reluciendo en la áurea luz que le llega desde el círculo radiante e infinito que se extiende eternamente, se encuentra tu relación santa que Dios mismo ama. Cuán serena descansa en el tiempo y sin embargo más allá de él. Cuán inmortal y sin embargo en la tierra. Cuán grande el poder que en ella reside. El tiempo acata su voluntad y la tierra será lo que ella disponga que sea.
En ella no existe una voluntad separada ni el deseo de que nada se encuentre separado. Su voluntad no hace excepciones y lo que dispone es verdad. Toda ilusión que se lleva ante su perdón se pasa por alto dulcemente y desaparece, pues Cristo ha renacido en su centro para iluminar su morada con una visión que pasa por alto al mundo. ¿No querrías que esa santa morada fuese también la tuya? En ella no hay sufrimiento, sino únicamente dicha. Lo único que necesitas hacer para morar aquí apaciblemente junto a Cristo es compartir su visión. Su visión se le concede inmediatamente y de todo corazón a todo aquel que esté dispuesto a ver a su hermano libre de pecado. Y tienes que estar dispuesto a no excluir a nadie si quieres liberarte completamente de todos los efectos del pecado. ¿Te considerarías a ti mismo un perdón parcial? ¿Puedes alcanzar el cielo mientras un solo pecado aún te tiente a seguir sufriendo? El cielo es el hogar de la pureza perfecta y Dios lo creó para ti. Contempla a tu santo hermano, tan libre de pecado como tú, y permítele que te conduzca hasta ahí. Así finaliza esta parte número 2, que tenía como título La impecabilidad de tu hermano. Aquí nos habla claramente de que debemos dejar de juzgar y de ver pecado en el otro. Hay errores que cometemos, eso está muy claro, pero recordemos que la premisa fundamental del perdón es que como hijos de Dios es imposible que nosotros podamos ser dañados. Bajo esa premisa no podemos culpar a otros por las cosas que nos suceden, porque además tu hermano es el enviado, es el Salvador, porque te va a mostrar todo aquello donde tú todavía no estás dispuesto a amar. Todo lo que hay en tu realidad lo has creado tú. Creo que eso ya está bastante claro, pero parece que todavía no lo comprendemos totalmente. Pareciera que las cosas tienen rumbo propio, que yo no soy responsable de lo que veo ni de lo que sucede en mi vida. Ese ha sido el gran error que hemos cometido al creernos impotentes. El Hijo de Dios es el Creador. Jamás ha estado fuera del pensamiento de su Padre. Somos un pensamiento de Dios y ningún pensamiento se separa de su Creador. Ese es el gran mensaje. Lo que yo piense no se separa de mí. Por tanto, yo puedo transmutar cualquier pensamiento erróneo, distorsionado de mi mente, para que se convierta en un pensamiento de amor. Ese es el gran trabajo de estos tiempos, es la gran práctica, es volver a eso que realmente somos, que no somos un cuerpo, no interpongamos las acciones, los cuerpos. Preocupémonos de nuestra propia impecabilidad, de nuestra propia pureza, para que podamos ver esa impecabilidad en el otro. Impecabilidad es libre de pecado. Así que esa es la tarea de estos momentos. Por fin ver lo que sí es la verdad para salir del sufrimiento. Vamos a continuar con esta parte número 3 de este capítulo 22. Y la parte número 3 dice, se titula La razón y las distintas formas del error. Y dice así, la introducción de la razón en el sistema de pensamiento del ego
es el comienzo de su deshacimiento, pues la razón y el ego se contradicen entre sí y no es posible que coexistan en tu conciencia, ya que el objetivo de la razón es hacer que todo esté claro y por lo tanto que sea obvio. La razón es algo que tú puedes ver. Esto no es simplemente un juego de palabras, pues aquí da comienzo una visión que tiene sentido. La visión es literalmente sentido. Dado que no es lo que el cuerpo ve, la visión no puede sino ser comprendida, pues es inequívoca y lo que es obvio no es ambiguo. Por lo tanto, puede ser comprendido. Aquí, la razón y el ego se separan y cada uno sigue su camino. Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección, pues la razón ve más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error, porque desea la corrección. Te dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede ser corregido y que por consiguiente tuvo que haber sido un error. La opción del ego a la corrección conduce a su creencia fija en el pecado y a desentenderse de los errores. No ve nada que pueda ser corregido. El ego, por lo tanto, condena y la razón salva. La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la salvación. El pecado es un obstáculo que se alza como un formidable portón, cerrado con candado y sin llave, en medio del camino hacia la paz. Nadie que lo contemplase sin la ayuda de la razón osaría traspasarlo. Los ojos del cuerpo lo ven como si fuese un granito sólido y de un espesor tal que sería una locura intentar atravesarlo. La razón, en cambio, ve fácilmente a través de él, puesto que es un error. La forma que adopta no puede ocultar su vacuidad de los ojos de la razón. La forma del error es lo único que trae al ego. No trata de ver si esa forma de error tiene significado o no, pues es incapaz de reconocer significados. Todo lo que los ojos del cuerpo pueden ver es una equivocación, un error de percepción, un fragmento distorsionado del todo sin el significado que éste le aportaría. Sin embargo, cualquier error, sea cual sea su forma, puede ser corregido. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. El ego quiere conservar todos los errores y convertirlos en pecados, pues en eso se basa su propia estabilidad. La pesada ancla que ha echado sobre el mundo cambiante que él fabricó, la roca sobre la que se edificó su iglesia y donde sus seguidores están condenados a sus cuerpos al creer que la libertad del cuerpo es la suya propia. La razón te diría
que no es la forma que adopta el error lo que hace que éste sea una equivocación. Si lo que la forma oculta es un error, la forma no puede impedir su corrección. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas, no pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. Su percepción es ciertamente extraña, pues solo pueden ver ilusiones, al no poder ver más allá del bloque de granito del pecado y al detenerse ante la forma externa de lo que no es nada. Para esta forma distorsionada de visión, el exterior de todas las cosas, el muro que se interpone entre la verdad y tú, es absolutamente real. Mas, ¿cómo va a poder ver correctamente una visión que se detiene ante lo que no es nada, como si de un sólido muro se tratase? Está restringida por la forma, habiendo sido concebida para garantizar que no perciba nada más, excepto la forma. Esos ojos, hechos para no ver, jamás podrán ver, pues la idea que representan nunca se separó de su hacedor, y es su hacedor el que ve a través de ellos. ¿Qué otro objetivo tenía su hacedor salvo el de no ver? Para tal fin, los ojos del cuerpo son los medios perfectos, pero no para ver. Advierte cómo los ojos del cuerpo se posan en el exterior sin poder ir más allá de ello. Observa cómo se detiene ante lo que no es nada, incapaces de comprender el significado que se encuentra más allá de la forma. Nada es tan cegador como la percepción de la forma, pues ver la forma significa que el entendimiento ha quedado velado. Solo los errores varían de forma, y a eso se debe que puedan engañar. Tú puedes cambiar la forma porque esta no es verdad, y no puede ser la realidad precisamente porque puede cambiar. La razón te diría que si la forma no es la realidad, tiene que ser entonces una ilusión y que no se puede ver porque no existe. Y si la ves, debes estar equivocado, pues estás viendo lo que no puede ser real como si lo fuera, lo que no puede ver más allá de lo que no existe, no puede sino ser percepción distorsionada y no puede por menos que percibir a las ilusiones como si fuesen la verdad. ¿Cómo iba a poder entonces reconocer la verdad? No permitas que la forma de sus errores te aleje de aquel cuya santidad es la tuya. No permitas que la visión de su santidad, que te mostraría tu perdón, quede oculta tras lo que ven los ojos del cuerpo. No permitas que la conciencia que tienes de tu hermano se vea obstruida por tu percepción de sus pecados y de su cuerpo. ¿Qué hay en él que quisieras atacar, excepto lo que asocias con su cuerpo, el cual crees que puede pecar? Más allá de sus errores se encuentra su santidad junto con tu salvación. Tú no le diste su santidad, sino que trataste de ver tus pecados en él para salvarte a ti mismo. Sin embargo, su santidad es tu perdón. ¿Cómo ibas a poder salvarte si haces de aquel cuya santidad es tu salvación un pecador? Una relación santa, por muy recién nacida que sea, tiene que valorar la santidad por encima de todo lo demás. Cualquier valor profano producirá confusión y lo hará
en la conciencia. En las relaciones no santas se le atribuye valor a cada uno de los individuos que la componen, ya que cada uno de ellos parece justificar los pecados del otro. Cada uno ve en el otro aquello que le incita a pecar en contra de su voluntad. De esta manera cada uno le atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él para poder perpetuar sus pecados. Y así se hace posible que cada uno vea que él mismo es el causante de sus propios pecados al desear que el pecado sea real. La razón, en cambio, ve una relación santa como la que realmente es, un estado mental común, donde ambos gustosamente le entregan sus errores a la corrección, de manera que los dos puedan ser felizmente sanados cual uno solo. Y así finaliza esta parte número 3, la razón y las distintas formas del error. Aquí hace mucho hincapié en que los ojos del cuerpo ven el error concreto como una forma de acción de un otro. Toma una forma en el mundo de las formas, en ese mundo estamos aquí. Pero también hace mucho hincapié que te dice, no te dejes engañar por la forma que toma. Esto es muy complejo, creo que es de las cosas más complejas que a mí me tocó poder integrar. Los ojos del cuerpo no ven más allá que algo que se estableció como esto es bueno y esto es malo por una sociedad. Entonces, cuando vemos actos, comportamientos o ciertas actitudes de otros como no correctas, o sea, como pecado, tendemos al juicio. Pero no vemos más allá de lo que hay. Uno de los grandes ejemplos que se da siempre, pero que en realidad a veces los ejemplos no sirven de mucho si no lo hemos vivido en la experiencia y no entramos en esa comprensión profunda del corazón, no de la mente, porque la mente jamás lo va a entender. La mente que está gobernada por el ego jamás lo va a entender, jamás va a perdonar que alguien te choque el auto. Eso no lo va a perdonar jamás. ¿Por qué? Porque la mente tiene apego al auto, tiene aversión al otro, lo ve como un enemigo, mira lo que me hiciste. Pero no vemos que hay más allá de todo eso. ¿Cuál es el aprendizaje y la lección que está detrás de todo eso para mí y para el otro? Si pudiéramos, yo siento siempre, viéndolos desde un lado muy mundano, nadie quiere chocar a otra persona. Es un error, no es un pecado. En este mundo las formas colisionan y las formas pensamiento también. Entonces, tengamos en cuenta que lo que ocurre siempre es neutro. Pero si yo lo cargo con pensamientos que van en contra de otro, del otro, para culpar al otro, ahí comienzan todos los problemas y los conflictos que nos llevan al sufrimiento. Esto es muy complejo de entender para la mente y de aceptarlo, porque tenemos que renunciar a creer que hay algo fuera de nosotros. Y eso es tan complejo de percibir, de integrar. A mí todavía me cuesta muchísimo en algunas ocasiones, más extremas. Veo mi mente divagar y pensar mal acerca de otro. Ahora yo ya lo puedo identificar muy rápido, pero ese hábito mental es
un entrenamiento de atención, de mindfulness constante y de vigilancia, como nos dice Jesús en este libro. Así que aquí vamos a estar vigilantes a lo que estoy pensando. Esas son mis creaciones. Y eso es lo que se convierte en una realidad para mí. No hay otra forma. Así que acordémonos de entregarle esos pensamientos erróneos al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, a quien queramos, a nuestro maestro favorito, a nuestro ángel de la guarda, al arcángel Miguel, a quien sea, a Saint Germain. Por favor, transmútame este pensamiento, porque ya me causó sufrimiento, ya me volví al mundo de las ilusiones, ¿no? Por eso se habla del mundo de las ilusiones, porque nuestros pensamientos que están alejados del amor son una ilusión. Así que hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy próximamente. Ya no estoy haciendo las lecturas tan seguidos, pero espero tomar el ritmo porque ya estamos en la recta final. Queda muy poquito para terminar. Así que los capítulos. Así que espero tener el impulso de ir avanzando y dejar una lectura cada semana. Pero no prometo nada, porque mi ego a veces me gana. Así que eso, les dejo un besito grande, les recuerdo que los quiero un montón y nos estamos escuchando.